Muy buenos días a todos. Quiero dar agradecimientos a Actualidad Continuo Andino Producciones de poder abrir mi corazón y tener todas las mañanas una meditación de la palabra del Señor, y de la misma manera podemos hacer una oración juntos para comenzar cada día. Así que en esta serie de momentos con Dios, en Actualidad con Dios, Actualidad con Dios nació en el corazón de los productores, y quiero decirles que el Señor desde ahora bendiga sus vidas, sus familias. Soy el pastor Ral Gol. Resido en el estado de Texas, en el área del petróleo, pero soy un nicaragüense naturalizado estadounidense, pero también con una ciudadanía celestial. Esa nos la dio el Señor por la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, que murió por nosotros. Cada mañana será diferente. Cada mañana amaneceremos con Dios en nuestro corazón. El día, no hay nada mejor que comenzarlo con Dios. En una ocasión una persona me estaba diciendo y compartiendo lo que le decía a otra. Y le decía: yo estoy más cerca de Dios que tú y que mucha gente. Y la otra persona le replicó y le dijo: ¿por qué tú crees que estás más cerca de Dios? Y él dijo: porque todas las mañanas, incesantemente, constantemente, me actualizo con Dios. Todas las mañanas mi corazón se dispone a decirle a Dios gracias. Todas las mañanas, sin faltar una de ellas, yo le digo a Dios gracias. Así que, pensándolo, le dijo la otra persona: oh, sí es cierto, entonces sí estás más cerca de Dios que yo. Así que, hoy en esta mañana, no necesitas decirle al vecino, ni necesitas decirle a alguien que estás más cerca de Dios. Pero si cada mañana tú vienes y le dices al Señor: aquí estoy, quiero actualizarme contigo, el Señor tomará tu corazón y trabajará con Él, porque Él es el que nos creó, Él es el que nos dio la vida. Él es el dador de la vida. Con estos programas, tú dirás: ¿qué pretenden ustedes con este programa? Lo que pretendemos con este programa y con este tiempo es que si no tienes fe, tengas fe. Y que si tienes fe, tu fe crezca y sea un ejercicio diario para que seas una persona de fe. La fe es más importante que las tarjetas de crédito. La fe es más importante que el dinero. La fe es más importante que la fama. La fe es más importante aún si tú dices: yo soy un exitoso. Porque hay cosas que el éxito no da. Hay cosas que el dinero no lo da. Hay cosas que las tarjetas de crédito no lo dan. Y es que cuando tú tienes una fe arraigada en Dios, cuando tú tienes una fe en Dios, cuando vienen las tempestades y las tribulaciones y las situaciones difíciles y adversas, es cuando la fe te da la fortaleza para seguir adelante en esta vida. Así que con este programa tu fe crecerá. Nosotros hablaremos de amor, hablaremos de compasión, hablaremos de misericordia, hablaremos de lo que la vida realmente es. Y abriré mi corazón, compartiré con ustedes algunas cosas como parte de mi vida,
Hace 31 años llegué a los Estados Unidos. La historia la escribimos nosotros y soy el único de la familia que salió de Nicaragua. Tenía 24 años, sin una carrera, pero aún así con grandes deseos de vivir. Casi se me había negado el derecho a vivir, el derecho a vivir en paz, el derecho a poder comunicar lo que más he amado en toda mi vida, predicar el Evangelio de Jesucristo. Se me había negado el privilegio de predicar a Jesucristo. Pero quiero decirle en esta hora y en esta hora de la mañana que si has pensado en algún momento que Dios se ha olvidado de ti, Dios nunca se olvida de uno. Nos olvidaremos nosotros de Él, pero Dios no se olvida de nadie. Él nos creó. Yo quiero hoy, en esta mañana, en este primer programa, quiero leer una porción de la Escritura y lo quiero leer a la letra. El Proverbio capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios, te doy gracias en esta hora porque no hay nada más lindo que encomendar nuestras vidas a ti y el día que comienza. Decirte que por tu voluntad vivimos y existimos. Hoy, este día, será mejor que ayer. Y si vivimos un día a la vez, como dice la canción, contigo las cosas serán diferentes. Nosotros no confiamos, Señor. El salmista dice: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios tenemos memoria. Hoy queremos confiar en ti. La moneda americana dice: in God we trust. En Dios confiamos. Y esta nación de los Estados Unidos en muchas ocasiones ha dejado de confiar en Dios. Hay mucha gente que dice: yo confío en Dios. Pero terminamos olvidándonos de Dios, creyendo que es más fuerte lo que creemos. Creemos a veces que es más fuerte nuestra ideología y formamos nuestros propios reinos cuando el Señor tiene solo un reino, y es el reino de su amado Hijo Jesucristo. Hoy, esta mañana, deseo con todo mi corazón que abras tu corazón al Señor y que, si no crees, quiero invitarte a que escuches, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír a los predicadores. Claro, oír a los predicadores que caminan en integridad, que son hombres de verdad. Hoy, esta mañana, Señor, encomiendo estos canales, estas ondas, y bendigo a mis hermanos nicaragüenses y a los que nos escuchan y que no lo son, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en América.
y en todo el mundo. Bendigo la vida de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles, mis estimados amigos, que la verdad no necesita ser respaldada por nada. Y hoy quiero meditar un poco en el Proverbio 12. El Proverbio 12 habla y dice constantemente, nos puede decir en el primer texto, ama la instrucción, dice el proverbista, porque si amas la instrucción, amas la sabiduría. Y el que rechaza la instrucción es ignorante. El pasaje que leímos del primer capítulo de Proverbios, versículo 7, dice que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Parece que el capítulo 12 está como enlazado cuando nos ponemos a ver la palabra de Dios. Están enlazados y dicho sea de paso, el rey Salomón, proverbista Salomón, el sabio Salomón, uno de los hombres más millonarios, se cree que su fortuna llegó a ser $2 billones. Él tiene mucho que enseñarnos referente al amor, referente al matrimonio, referente a ser hijo, referente a ser padre, referente a ser rico, referente a conocer a Dios, porque su padre era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que tenemos grandes cosas que aprender en los proverbios. Y hoy vamos a ir según el día tocando algunos aspectos de los proverbios y del proverbio, pero el proverbio 12 habla mucho acerca de la confesión, acerca de lo que decimos. El que dice, el que habla verdad, declara justicia. El que habla verdad, declara justicia. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice. Y la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. Hay mucha gente hablando muchas mentiras, pero no vivamos criticándolos a ellos. Porque los que hablan mentiras, el árbol por su fruto se conoce, dijo Jesús. La verdad que un árbol de naranja no puede dar mangos. Y hay mucha gente que no puede dar más que los frutos que tiene. Yo quiero invitarte en cada mañana que te llenes de los frutos de Dios. De los frutos maravillosos que la Escritura y la palabra de Dios nos dan. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en diversas áreas y en diversos libros, en diversos textos de este sagrado libro, y que podamos hacer de este libro sagrado, la palabra de Dios, la Biblia, nuestro manual para vivir. Que al final, cuando vayamos a morir, hayamos disfrutado de la vida y no haber pensado que la vida era muy amarga y hostil. ¿Qué futuro tiene un hombre que nace pobre? Yo creo firmemente que ninguno puede elegir su manera de nacer. El pobre no eligió nacer pobre. Nació pobre porque sus padres eran pobres. Yo tuve un compañero de clase en la secundaria que su padre era un ingeniero químico.
muy afortunado, muy exitoso en finanzas, de tal manera que cuando él llegaba y se sentaba juntamente con todos nosotros, mi padre era un mecánico de unas posibilidades medias, pero él venía de un lapso de gente rica y muy asentada. Pero una de las cosas que yo siempre he pensado es que las mismas oportunidades que tenía él eran las mismas oportunidades que tenía yo. El mismo pupitre que me sentaba yo, en otras ocasiones se sentaba él. De tal manera que no escogemos ni elegimos nacer. Nacimos pobres, pero quiero decirte que tú eliges cómo vas a morir. Tú eliges si vas a morir pobre, si vas a morir ignorante, si vas a morir con odio. Tú escoges. Tú escoges. ¿Acaso no te enamoras y escoges la mujer que tú quieres? ¿O mujer, eliges tú al hombre que tú quieres? Ya pasaron los tiempos en los cuales los padres elegían por los hijos. Ya pasó ese tiempo. Ya pasó el tiempo quizás aún en que los padres decían qué debían de comer los hijos. De tal manera que tienes hoy la gran oportunidad de decir, sacudo mi vida, nací pobre, no moriré pobre. Mi padre no se puso zapatos. A los 17 años calzó zapatos. Yo elijo ahora ponerme los zapatos. No los de mi padre, son mis propios zapatos. Y ya mi generación no nacerá ni crecerá sin zapatos. Hay muchas cosas y muchas historias que yo puedo compartir con algunos de ustedes. Y una de las historias interesantes fue que me contara uno de mis tíos, hermano mayor de mi padre, y sentados en una mesa, en una finca, ahí al lado de Sabana Grande, cerca de Managua, él me decía que mi abuela, sentado con mi abuelo, hablaban y decían, ¿sabes una cosa? Mis hijos no morirán macheteros. Mi abuela tomó la decisión de que todos sus hijos iban a salir prósperos y que iban a tomar una carrera al final. Tomó a sus hijos varones, porque sus hijas mujeres ya se habían preparado y habían estudiado en la escuela. Estoy hablando allá por los años de 1900. Y tomó a sus hijos y los trajo a la capital. Uno de ellos se hizo sastre, otro se hizo mecánico, que fue mi padre, otro se hizo zapatero y, en fin, tomaron diferentes cursos. De tal manera que mi padre dejó el campo a los 17 años. Pero quiero decirte que nosotros elegimos lo que queremos ser. Hoy en la actualidad, Dios nos ha colmado de muchos conocimientos. Entre más sabes, más rico eres. Y la palabra de Dios nos enriquece porque aprendemos de ella. Jesús en una ocasión dijo, vino un hombre que dio dones a sus servidores. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. De tal manera que al que menos le dio un talento. Un talento. Y a los otros le dio 2 y 5. Al que le dio un talento lo escondió. El que le dio 2 hizo otros 2. Al que le dio 5 hizo otros 5.
Y a veces eso suele pasar en que muchos de nosotros, mis amigos, hemos sido revestidos con un talento. El mínimo, un talento. Un talento es suficiente. No lejos de estos días estuve por Nicaragua y hablaba ahí en las montañas y gozaba de algunas cosas de hornos, riquísima, hecha por unas ancianas. Y yo le decía, qué riqueza la que usted tiene en las manos. Los chontales hacen su queso maravilloso y de tal manera que no hay hombre alguno que no tenga un talento. Nadie nació sin talentos. Pero el talento que tienes que trabajarlo. No hagas como el de la historia que cuenta Jesús, que al que le dio uno lo enterró. Quizás hay mucha gente que nació con muchos talentos, con 5 talentos, porque nació rico, pero lo comenzó a trabajar tal como lo trabaja el que tiene 2. Pero no te quedes con el talento sin trabajarlo, porque vas a empobrecer. Hay una riqueza en la palabra de Dios. Si obedecemos su palabra, tendremos las riquezas de Dios. Yo puedo decir, y en este primer programa quiero decirte que el éxito más grande que muchos hombres persiguen es principalmente tener su propia casa y tener su propio vehículo y terminarla de pagar. Y yo creo en cierta manera que trabajamos y cuando llegamos y adquirimos esa casa y tenemos ese carro, podemos decir somos exitosos. Pero los que Dios nos ha colmado de otros talentos, no nos conformamos con tener la casa, con tener el carro, sino que queremos también que otros progresen, que otros crezcan, que otros salgan del atolladero. No es tan importante darle el pescado, sino darle el anzuelo, darle la caña de pescar a los que la necesitan y que vayan y pesquen. Porque si te doy el pescado, se acabó la producción. Pero si te doy la caña de pescar, irás por más pescados y no te faltará el alimento. No confíes en los poderosos, no confíes en los políticos, no confíes en promesas de los hombres. La palabra del Señor dice, no confíes en los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Esta mañana quiero que confíes en el Señor. El Señor es el que nos da las fuerzas. Y quiero terminar diciéndote que la confesión es importante. Confiesa esta mañana que tu generación no terminará peor que la de tus ancestros. Tu generación será mejor. Iremos hacia la excelencia. Iremos hacia lo mejor. Iremos hacia la victoria. Iremos hacia bendiciones. Iremos hacia una generación que brillará. Nicaragua tiene futuro. Tendremos una nueva luz. Llenémonos de fuerza. Llenémonos de coraje. Llenémonos de fe. Creamos lo que dice el Señor, que los tiempos postreros serán mejor que los pasados, que los tiempos que vivimos en el presente. Acuérdate, el presente es nuestro, el futuro es de Dios y el pasado ya es pasado. Gracias, Señor, por este día. Bendecimos con tu palabra a esta audiencia. Nos vemos hasta el próximo día. Bendiciones.